El día de hoy, la prédica se llama Agradar a Dios siendo un pecador. Quiero que levanten la mano todos los pecadores, por favor. Hay algunos que levantan rápido, otros un poquito más lento, otros la piensan un poquito, pero les cuento que sí, todos somos pecadores. En la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que no hay uno justo, ni siquiera uno encima de la tierra. No hay uno, todos somos seres caídos. Y hay algo maravilloso que podemos hacer, que es agradar a Dios, aún así pecador. Es contradictorio, ¿no? ¿Cómo Dios se puede agradar si yo le fallo todo el tiempo? Qué complicado, qué difícil. Llegamos a descalificarnos nosotros mismos, y justamente lo que oraba hace rato, nos descalificamos nosotros mismos, pero Dios aún así no te descalifica de manera directa. Y vamos a leer la palabra donde vamos a ir viendo una historia muy interesante. En la palabra de Dios también dice que solo hay una persona que era conforme al corazón del Señor. En otras versiones decía, hay una persona que agrada o que agradó a Dios. ¿Alguno de ustedes sabe quién es? ¿Quién? David. Yo he escuchado así. No, todos somos pecadores. Igual David era un pecador, pero él agradaba a Dios. Agradaba a Dios. Estoy seguro que en la iglesia tenía un amigo que me decía, mira, Cris, la verdad, no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Yo le dije, sí, pero también mentirosos. También hay mentirosos. También hay tacaños y avaros. Hay de todo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a la iglesia? Porque necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Jesús no vino a sanar sanos. Él vino a buscar enfermos. Y creo que si tú estás aquí, Dios ha venido, Jesús ha llegado a la tierra a salvarte a ti. Amén. A mí en primer lugar. Él ha venido a salvarme y a curarme a mí. Entonces, bueno, ¿cómo agrado al Señor si soy un pecador? ¿Cómo agrado al Señor si todo el tiempo le fallo? Y hoy quiero pedirles algo contradictorio a lo que les pedimos normalmente los domingos. Quiero que todo el mundo saque su celular, por favor. No se hagan, sí tienen, ¿no ve? Es más, lo tenían ahí abajito, así que no se hagan como que lo estuvieran sacando, solo álcenlo. Y ya. Todos tienen su celular, ¿ok? ¿Sí? Entren, por favor, a la aplicación que tengan para tomar notas. A la aplicación, no a WhatsApp, no a Telegram, no a Instagram, no a Facebook, no a TikTok, a la aplicación que tienen para tomar notas. Buenísimo, ¿ya estamos? Amén, aquí hay una que ya está. ¿Los demás? Amén. Listo, no se van a distraer, no entren a otra aplicación, solo en la cual puedan tomar algunas notas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer 26 versículos en total. Ya vamos a leer 26 versículos en total. Entonces lo que yo les voy a pedir es que yo voy a leer los versículos. Les voy a pedir que anoten todos los pecados que ustedes puedan detectar en el texto. Todos. Si para ti es pecado, anótalo. Todos los pecados que puedas detectar en este texto que vamos a leer. ¿Entendido? Amén. Si tuviera premios al que anote más pecados le daría un premio, pero no hay premios, así que háganlo conscientemente, ¿sí? Escuchen esto, vamos a 2 Samuel capítulo 11 en adelante, por favor. Yo lo leo, ustedes anotan pecados, y si pueden hacer dos cosas a la vez, yo no puedo, pero si pueden anotar mientras escuchan atentamente y entienden la historia, muchísimo mejor. Dice así, 2 Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 27. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando.
La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y la esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿qué has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento, Urías respondió: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab. Entre los oficiales de David que cayeron en la batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate. Y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerusebet? ¿No fue acaso una mujer en la que le arrojó una piedra del molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace esas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó todo a David, todo lo que Joab le había mandado a decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Amén. 27 versículos, un poquito larguito, pero quisiera que me digan qué pecados han detectado en este texto bíblico. Vamos por este lado, ¿algún pecado? Fuerte, no los escucho. ¿Injuria? Injuria, ahí atrás.
¿Perdón? Traición, injuria, traición. Por este lado, más fuerte. Adulterio, ¿uno más? ¿Qué? Egoísmo. Esta parte de acá. Aniquilación, ¿qué más? ¿Perdón? Manipulación. Muy bien, ¿uno más? Lujuria. Esta parte de acá. Dos más. ¿Perdón? Engaño y complicidad. Muy bien. Vamos por este lado. Homicidio, asesinato, ¿qué más? Abuso de autoridad. Muy bien. Vamos a este lado. Dos pecados. ¿Cuál más? ¿Cuál? Borrachera. ¿Qué más? Infidelidad. Les presento un hombre que agrada a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Interesante, ¿no? Interesante cómo David, en la palabra después nos dice que ese hombre le agradó a Dios. Interesante cómo David hizo todo esto. En primer lugar, vamos a hacer un súper paneo rapidísimo del texto. En primer lugar, David debería estar en la guerra, era el rey. Y no estaba cumpliendo sus funciones quedándose en el palacio. Estaba flojeando, estaba vagando y estaba mandando a la gente suya a que vaya a morir. En primer lugar, en ese momento los reyes iban adelante. Y más los reyes de Israel. Porque su Dios estaba ahí. Él va y, no sé quién dijo lujuria, él va, mira a una mujer, la hace llamar y a pesar de que sabía que era esposa de uno de sus siervos, la toma. No creo que haya sido algo sencillo, para mí ha sido una violación, porque ha sido una orden. Entonces, digámoslo como es, la viola. Es fuerte lo que David estaba haciendo. La embaraza. Betsabé, con cabeza baja, le informa a su rey que te iba a tener un hijo. Y él empieza a confabular para que Urías, en primer lugar, vuelva, le da todo lo mejor y le dice, anda, acostate con tu mujer. Obviamente sí, si él se acostaba pensaba que iba a ser su hijo, problema resuelto. Aquí no ha pasado nada, ya está, fácil. Pero Urías, ahí les hago otra pregunta. ¿Qué característica tenía Urías? ¿Qué hizo? ¿Qué valores demostró en la respuesta que dio? Vamos por este lado primero. Lealtad. Vamos por este lado. ¿Alguien más? Obediencia. ¿Acá? Urías. Sí, Urías, ¿qué hizo? Era consecuente con las cosas que hacía y consciente a su gente. Muchas gracias. ¿A este lado? Empatía por los demás que estaban en la guerra. Él decía, ¿cómo voy a ir a comer? ¿Y cómo me voy a acostar con mi mujer si mis compañeros, si mi pueblo está en guerra? No puedo, no tengo ese derecho. ¿Qué más? ¿Por acá? Ah, no, por acá. ¿Cuál? Solidaridad, muy bien. ¿Este lado? Egoísmo. Sí, David tenía egoísmo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Pero, Urías, compañerismo. ¿Por acá? Honor. Entonces, pasa que Urías va y demuestra esos valores delante de David, porque él no cumple el deseo de David de ir y acostarse con su mujer, darse un banquete y descansar, mientras los otros se iban a la guerra. Bueno, el primer plan A, falló. Quería que Urías piense que es su hijo y me lavaba las manos, no había prueba de ADN, ¿no? Ya estaba listo. Un poquito más blanquito iba a salir, pero no pasa nada. ¿Sí? Ya está. Ni modo, plan B, lo emborracho y lo mando a su casa, ¿no? Ese es inefable, funciona. Va, David lo llama y le dice, no has ido, ya bueno, ven, vas a comer conmigo. Lo emborracha y le da la misma orden. Pero Urías nuevamente, incluso borracho, demuestra los valores que él tenía y la convicción que él tenía estando en el ejército de Israel. Amén. Amén. Plan B, chau. Falló. Plan C, ya ni modo. Urías llevó, y si se han dado cuenta,
él llevó su sentencia en un sobre hasta su general. No es que mandó a otra persona, le mandó a él mismo a llevar su sentencia hasta Joab. Él no sabía qué estaba llevando. Él estaba obedeciendo a su rey. Tenía honor. Y él llevó su sentencia de muerte delante de David hacia Joab. Joab obedece. Ellos sitian la ciudad, empieza la guerra y lo pone donde habían enemigos más aguerridos, porque querían encargarse de que su muerte vaya a suceder. Y como que lo matan, murió. Y algo interesante que pasa también repasando esto es que el general, uno de sus siervos le dice: pucha, ahora David se va a enojar, es su pueblo que está muriendo. Y le dice: no te preocupes, dile todo lo que ha pasado y dile al final: lo que tú has ordenado, básicamente eso le dice, no, lo que tú has ordenado se ha cumplido. Y Urías el hitita ha muerto. Imagínense ser un siervo, una persona que tiene su rey, ir y decirle: mira, nos han matado a varios conocidos, a algunos hermanos, a muchas familias, se han quedado sin papá. Pero el que querías ha muerto, ¿no? Y David, ¿cómo responde? Dice: no pasa nada. Como dice la espada. ¿La espada qué? Vamos a leer lo que dice, es muy interesante. Ahorita déjenme buscarlo. Le dice así, mira. La espada, en la versión que yo tengo, dice: la espada devora sin discriminar. No importa. O sea, ¿cuántas vidas ha sacrificado por cumplir su plan C? ¿Y saben qué? Funcionó. Mató a Urías. Mató a Urías. Bueno, lo hago más fácil entonces. Termina el luto, su esposa sigue llorando, ha terminado un poquito el luto, no se ha sanado el corazón de nadie. Dices: ven, te vas a casar conmigo y listo, ya está, todo arreglado. Mi plan C, un éxito. Maravilloso, arreglado, no pasa nada. Pero en la palabra nos dice que todo esto que pasó desagradó a Dios. Desagradó a Dios. David ha cometido un montón de pecados, ¿no? Era asesino, violador, conspirador, malagradecido, flojo, falso, irresponsable. No estuvo donde debería estar y todos los demás que ustedes les dijeron. Pero bueno, él le agradaba a Dios. Antes de que mandemos al infierno a David y de tomar nuestra posición al respecto, les voy a contar otras cosas interesantes de David. Algunas características que justamente en este pedazo de texto no se mencionan, pero que él tenía. ¿Sí? Y el primero es que David fue un hombre valiente. En la palabra de Dios, cuando leen ustedes Primera de Samuel en adelante, ustedes van a ir conociendo la vida de David. ¿Quién era este tipo? Él fue ungido cuando era joven, cuando era niño, para que sea rey. Dios lo mostró a él porque le agradaba. Y desde ese momento se dice que David era un hombre valiente, porque él, para proteger a sus ovejas, dice que mataba leones y mataba osos. Eso nos dice la palabra de Dios. Si ustedes leen Samuel, es maravilloso, es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Samuel, primera y segunda, es una novela asiática. Pasa de todo. Es increíble. Y David era un hombre valiente. ¿Sí? Este hombre pecador que ustedes acaban de leer y acaban de identificar sus errores y pecados, era un tipo valiente. La segunda cosa, David sabía que si Dios lo respaldaba, nadie lo derrotaría. ¿Se acuerdan del gigante Goliat? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado de Goliat alguna vez? David fue quien lo mató. Dice que los israelitas estaban muriendo de miedo al ver al gigante. Se estaban escondiendo. Y él fue a llevar comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Era niño. Y él le dice: ¿cómo van a temer a este gigante si nosotros estamos con Dios? Va y se enoja. Y él dice: yo voy a ir. El gigante decía: manden a uno. Bueno, David fue con 5 piedras, fue con su onda y con el poder de Dios.
Y él confiaba plenamente en Dios. Y lo mató. Algo bien interesante, también lo decapitó. Hay muchos que no saben ese detalle, ¿no? Pero David decapitó a un gigante de a sus 15, 16 años más o menos, flaquito y chiquitito, porque el Señor lo respaldaba. Siguiente, David era respetuoso con sus autoridades. Antes de ser rey, Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl era el antiguo rey de Israel. Y antes de ser rey, Saúl lo empezó a perseguir y quería matarlo. La Biblia textualmente dice que lo quería matar. Lo estaba persiguiendo para liquidarlo. Entonces, pasa que David empieza a huir, ayudado por Jonathan y otros personajes bíblicos más. Empieza a huir y se mete en una cueva. Y en medio de la persecución, en medio de que está Saúl buscando a David, era increíble, a la cueva nadie entraba, todo el mundo pasaba por encima, pasaba por un lado, o sea, por todo lado corrían. Él los escuchaba cómo lo buscaban, pero él estaba en la cueva. Y pasa que un día Saúl estaba por ahí, le dio ganas de hacer sus necesidades. Para los que no ubican eso, estaba haciendo popó y pipí. Entró a hacer sus necesidades a la cueva. Y David estaba tan cerca de Saúl que podía ese momento agarrar y chao y ya está. Y él estaba ungido como rey, él iba a ser rey si Saúl se moría. ¿Y saben qué él hizo? Él agarró una daga y mientras Saúl hacía sus necesidades, él cortó una partecita de su capa. Y cuando Saúl salió del baño, David salió detrás de él y le dijo: mira, yo te tenía en mis manos, pero no te he matado, porque tú eres el rey. Saúl se conmovió por eso y lo dejó de perseguir en ese momento. Entonces teníamos un David que respetaba a sus autoridades. Él estaba ungido como rey desde niño, pero reconocía que en ese momento había un rey. Amén, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Qué tal? ¿Les ha caído mejor David? Algo, ¿no? Más o menos, ahí estamos todavía. La siguiente, David amaba a Dios. Amaba a Dios. Si ustedes leen los salmos, yo les invito a leer desde el Salmo 1 en adelante. Hay muchos salmos que son de David, donde él le dice: Señor, tú eres el creador del cielo y las estrellas, yo te amo, mi adoración es tuya, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya, mi casa te sirve. Hay salmos donde le dice: Señor, rasga mi corazón y rasga mi mente porque soy un pecador. Hay otros salmos donde le reclama y le dice: Señor, ya basta, o sea, nos estás dejando morir en esta guerra, ¿acaso no estás con nosotros? Digamos. Y la comunicación con Dios era tan fluida y tan increíble que se denota un amor que él tenía por la cercanía que tenía a Dios. Amaba a Dios. Era increíble. En los tiempos de oración yo les digo a los hermanos: o sea, ya, mira, si realmente estás tan complicado, reclamale al Señor, es tu papá, háblale con Él, habla con Él. Dile al Señor: mira, Señor, no entiendo, yo hago esto, pasa esto en mi vida, ¿qué onda? Dime. Pero ¿saben qué es una característica interesante de todos los salmos? Es que después del reclamo viene: pero Señor, tuya es la gloria y tú sabes lo que pasa y me someto a ti. Pero ya ha derramado su corazón delante de Dios. Y David era ese que escribía esos salmos. Si bien no todos, una gran mayoría son de David. Y ahí podemos ver que ama a Dios. Pero en el que quiero aterrizar de manera rápida el día de hoy es en el que dice que realmente David se arrepentía. Él se arrepentía de verdad. Él se arrepentía de verdad. Y vamos a leer la segunda parte de Samuel, siguiendo un poquito la historia para entender qué pasó después de estos versículos que hemos leído. Miren, dice esto. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, porfa. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo: me gustaría que escuchen bien esta historia. Dice así: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita
que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus ojos, tus propios ojos, tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. David ha sido confrontado después de cometer todo esto. Dios mandó el mensaje claro de lo que a él no le agradaba. Pero me impacta mucho la respuesta de David, donde dice que reconocía su pecado. ¿Saben qué? David no ha puesto excusas. Ay, señores, que estaba de vacaciones. Ay, es que estaba un poquito solo, estaba deprimido, es que me sentía así, es que no había de otra, es que no sé qué, es que soy el rey. Hay muchos esques que podría haber puesto él, ¿no? Ay, es que, delante de sus pecados. Es que si no, iba a dejar de ser el rey. Y había muchas cosas que David podría decir. Pero ya la sentencia de Dios estaba dada para David. Y él lo único que hizo es reconocer su pecado y aceptar lo que Dios le había puesto. Les voy a hacer corta la historia para picarles un poquito y puedan terminar de leer 2 de Samuel. ¿Por qué les decía que era una novela? ¿Por qué les decía que era una novela surcoreana? Porque después de esto, David se queda llorando en el piso durante 7 días sin comer y sin beber nada, clamando perdón de Dios, clamando que su hijo no muera, que no pague a alguien inocente por lo que él ha hecho. Su hijo murió, porque Dios se lo había dicho ya por medio del profeta Natán. Unos años después, una de sus hijas fue violada por uno de los hijos de David. El hermano violó a su hermana. Un tiempo después, uno de los otros hijos de David asesinó al violador, que también era su hermano, en venganza, y empezaron a perseguirse entre ellos. Otro tiempo después, se llamaba Absalón, él empezó a perseguir a David para matarlo por no haber hecho justicia esa primera vez que su hija fue violada. Imagínense toda la consecuencia y todas las cosas que iban a suceder. Porque Dios le dijo, claro, ¿no? De tu casa se va a levantar, le dijo. Imagínense las consecuencias que tenía que vivir.
Pero él simplemente aceptó, reconoció ese error y asumió esas consecuencias. Es muy triste cuando ustedes van leyendo la historia de David. Era un rey maravilloso, que a partir de ahí se nota un declive en su liderazgo, en su vida y todo, por todas las consecuencias que él tenía que empezar a vivir. Pero una vez más, algo que me impacta es que él no pone excusas. Él no dice, ay, es que estaba mal, ay, es que estaba sola, ay, es que estaba enfermo, mi esposa estaba no sé qué, ay, la. No pone, dice, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y saben que en este momento de la historia de la humanidad es lo último que hacemos, reconocer nuestro pecado. Ponemos todas las excusas, es que soy joven, es que era un error, es que era un desliz, es que no sé qué, es que solo una vez, es que esta y nada más. Y hay muchas cosas que seguimos haciendo. Pero cuando alguien se arrepiente, el arrepentimiento denota el no volver a hacerlo. El no volver a hacer. Si estoy realmente arrepentido de algo, les aseguro que no lo vas a volver a hacer si eres hijo de Dios. Porque estás realmente arrepentido. Si lo vuelves a hacer, no estabas arrepentido. Simplemente tenías carga. Nada más. Entonces el arrepentimiento es una característica tan importante para alguien que agrada a Dios. No estén tristes, amén, ¿están aquí? Si yo me he arrepentido de algo, lo tengo que dejar de hacer. Si he mentido y me he arrepentido por esa mentira, ya no volveré a mentir. Si he sido infiel y me he arrepentido por eso, y por la gracia de Dios, y Dios ha restaurado mi matrimonio, nunca más debería caer en algo parecido. Si he sido egoísta, si he sido ególatra, y aplica para todos los pecados. Si tú te arrepientes, no vuelve a suceder. David lloró 7 días por todos los pecados que había cometido. David oró y se arrepintió. Y después tú en la palabra de Dios no vas a notar que ninguno de los pecados de David suceda una vez más, por lo menos esos de los que él se había arrepentido. Entonces, si soy hijo de Dios y cristiano, hermano, y he sido llamado al Señor, y me arrepiento por algo, no debería suceder más. Amén. Quiero leerles el Salmo 51, solo la primera parte, 12 versículos. Es un salmo escrito en el momento que David estaba tirado en el piso. Es un salmo en el que cuando David tenía sus mocos saliendo y gritando en el piso por la muerte, por la futura muerte de su hijo, pidiendo misericordia de Dios, él estaba escribiendo y cantando al Señor, aún sabiendo la consecuencia que le iba a llegar. Dice así el Salmo 51 del 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Sí, a la cuenta de 3. 2, 3. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Vamos más fuerte. Borra mis, lávame y límpiame. Yo reconozco contra ti he pecado. Por eso tu sentencia, yo sé que soy malo. Yo sé que tú amas. Purifícame con hisopo. Anúnciame. Aparta tu rostro. Crea en mí, oh Dios. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu.
¿Qué es un espíritu? ¿Saben qué, hermanos? Lo único que hizo David, después de cometer todos esos errores, es aceptar y asumir su pecado. Y después, dentro de su llorar, en este salmo es específicamente en ese momento exacto cuando él escribe, en medio de su lloro y su crujir de dientes de David, lo único que él decía era: no se aleje tu presencia de mí. No se aleje tu presencia de mí. ¿Han notado ese versículo? Que me pase todo, ya está, lo asumo. Estoy arrepentido, pero que no se aleje tu presencia de mí. Una y otra vez: soy un pecador. Soy un pecador. Que no se aleje tu presencia de mí. Él dice: Señor, purifícame, déjame limpio, pero que no se aleje tu presencia de mí. Y hoy te digo algo, hermano, mira, este salmo no termina aquí. Yo te invito a que en tu casa lo termines. Pero mira, una característica de una persona que agrada a Dios es el arrepentimiento real. ¿Vieron qué nivel de pecador era David, no? Y Dios dice que este Señor le agradaba. Le agradaba. Yo soy un pecador, pero busco realmente que el Señor todos los días me perdone nuevamente. El Señor sabe, cuando estoy manejando en mi auto, le digo: Señor, ha pasado esto el día de hoy. Y voy hablando con Él, y le digo: pero Señor, que no se aleje tu presencia de mí. No me dejes. No me merezco que estés aquí, pero no me dejes. No me dejes. Y era la oración que David hacía todo el tiempo, esos 7 días. Asumo mi consecuencia. Me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. No me dejes, Dios. Tú y yo no somos muy diferentes a David. Somos unos pecadores. No sé si has conspirado alguna vez para asesinar a alguien. Espero que no. Espero que no. Pero a ese nivel es el amor y el perdón de Dios. Amén. Él nos ama tanto, nos sostiene tanto, que por gracia estamos aquí en esta iglesia. Por gracia estamos respirando. Por gracia tenemos la posibilidad de levantar los pies, de levantar las manos, de levantar la voz. Por gracia tenemos una familia. Por gracia me levanto y veo a mis hijos alrededor. Hoy justo estaba a las 2, 3 de la mañana despierto porque me pidieron leche. Mi esposa ella duerme a un lado, mi chiquitita duerme en medio de los dos y mi pequeño a la derecha de mí en su cama. Y yo me desperté, estaba echado mirando a la oscuridad y decía: gracias Dios, porque miraba la cara de mi hijito a este lado y roncaba, ¿no? Gracias Dios por escuchar, por dejarme que escuche esos ronquidos de mi bebé. Y miraba al otro lado y mi hijita estaba toda rendida así. Y yo le decía: gracias Señor, no me lo merezco, pero gracias por estar aquí. Y sabes que el arrepentimiento se tiene que renovar cada día. Tenemos muchas cosas que arrepentirnos siempre y siempre son nuevas. Y si ya puedo no cometerlo nunca más, debería hacerlo. ¿Saben cuál ha sido el primer mensaje de Jesucristo cuando empezó a predicar? ¿Y por qué les digo que es tan importante arrepentirse? Porque Jesús lo primero que predicó fue: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, se ha acercado. Dice. Ese ha sido el primer mensaje de Jesús. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso es tan importante el cambiar. Si Jesús lo dijo como su primer mensaje, si el Hijo de Dios lo dijo como su primer mensaje, debe ser muy,
muy, muy importante. Amén. Pongámonos de pie, por favor. ¿Saben qué? Hoy quiero hacer un llamado, como Juan el Bautista en su momento, como Jesús en su momento, como los apóstoles y discípulos en su momento. Quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Si tú tienes algo en tu corazón y todavía no se lo has confesado al Señor y necesitas arrepentirte y cambiar, creo que es el momento. Esto no me va a afectar a mí. Eso afecta en tu vida, en tu día a día, a tu familia, en tu trabajo y en las cosas que tú haces. Yo te invito a que te arrepientas delante de Dios y le digas: Señor, esto pasa, así estoy y me arrepiento y te pido perdón, solo que no apartes tu presencia de mí. Por favor, no apartes tu presencia de mí. Necesitamos su presencia aquí. Necesitamos que el Señor esté. Jesús vuelve pronto. Y yo le digo: Señor, estoy arrepentido. Arrepiéntanse que el reino de Dios está muy cerca. Se ha acercado con Jesús y Él está de vuelta pronto. Amén. ¿Podemos orar? Yo le pido que ore usted. No espere que yo ore, por favor. Mi oración no llega más rápido a los oídos del Señor que la suya. El Señor escucha a todos sus hijos por igual. Entonces, ore a su Señor. Vamos, empecemos a orar. Hablen a su Dios. Si tienen cosas que decirle y arrepentirse, es tiempo de hacerlo. Ya está. Por favor, pónganse a cuentas con Dios. Si Él perdonó a David, estoy seguro que los va a abrazar y perdonar a ustedes. Santo, santo, santo. Amado Señor, todos nosotros somos personas quebradas, Dios. Y hemos cometido muchísimos pecados. Las cometemos cada día, de diferente forma. Tú conoces mejor que yo la vida nuestra, Señor. Sabes desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Y hoy te invito, papito amado, a que puedas venir y abrazarme, Señor. Puedas venir y abrazar a todos los que tienen algo para decirte, papito. En el nombre de Jesús, yo te pido perdón, papá, porque te fallo mucho, de muchas formas. Tú conoces mi corazón. Yo me arrepiento de las veces que te fallo, Dios. Yo quiero agradarte. Quiero que en el libro de la vida, cuando se lea mi nombre, todos sepan que he sido un hombre que ha peleado toda su vida por agradarte. Quiero que cuando mencionen mi nombre, digan: oh Señor, aquí está alguien, era un hijo que te agrada. Y puede entrar a tu reino contigo a disfrutar tu presencia. Y lo mismo oro para cada uno de mis amigos. Amado Señor, oro por ellos, por sus corazones, por sus vidas. Yo no sé qué cuentas tengan contigo, pero es entre tú y ellos. Aquí venimos gente errada, fallada y dolida, buscando sanación y refugio. Hoy te pido, amado Señor, que a los que están entregando y se están arrepintiendo delante de ti, tú puedas abrazarlos, perdonarlos, Señor, y amarlos sobre todas las cosas, papá. Que se sientan amados y sostenidos por ti y por su iglesia. Y que seas tú haciendo, Dios. Te amamos, Dios. Nunca vamos a entender el amor que tú nos tienes a nosotros. Es demasiado grande. Te pido que nos enseñes a amarte como tú nos amas y poder entender tantas cosas. Escucha a tu pueblo, Señor. Y no quites de nuestra vida tu presencia.
Amado Espíritu Santo, no te vayas nunca de nosotros. Te necesitamos. No te vayas de aquí, no te vayas de mi familia, no te vayas de la iglesia, no te vayas de nosotros. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Hoy te entrego la vida de mis amigos, sus sueños, deseos, sus errores, sus aciertos y desaciertos. Y oro para que tu presencia los cubra y ellos puedan vivir en amor, en tu amor, toda su vida. Te agradezco por todo, papito. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Amén. 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 Un aplauso a su Dios, a su Señor. Qué hermoso mensaje de parte de Dios hemos podido escuchar hoy. Ha sido de gran bendición para mi vida y deseo también que para tu vida haya sido de mucha bendición. Te invito a seguirnos en las redes sociales y deseo que esta semana sea realmente una semana de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.